días, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Este es un buen día para aprender. El día de hoy el tema será derivadas de operaciones básicas. Hay operaciones básicas dentro de las derivadas. ¿Cuáles son esas operaciones? Son las siguientes. Aquí tenemos la primera, va a ser la suma de la derivada de la suma de dos funciones con respecto a x. ¿Sí? La segunda va a ser la diferencia o la resta de dos funciones con respecto a x. La tercera, la derivada de una constante que multiplica una función con respecto a x. La cuarta, la derivada de la multiplicación de dos funciones con respecto a x. Y la quinta, la división de dos funciones la derivada de dos funciones con respecto a x. Vamos a ver cómo se hace esto. Empecemos por la primera. La derivada de la suma de dos funciones con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la primera función con respecto a x más la derivada de la segunda función con respecto a x. Pero también si la cambiamos, eso no altera el resultado. ¿Sí? Recuerden que esta f de x es una función que podría ser, por ejemplo, aquí tenemos 3x cuadrada, y g de x es otra función que podría ser x más 2 o cualquier otra. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a hacer, tenemos que f de x, la función es x al cubo más 2, más g de x vale x a la séptima. Vamos a derivar esto con respecto a x. Como nos dicen que la derivada es la derivada de la primera función con respecto a x más la derivada de la segunda función con respecto a x, tenemos que esto va a ser igual a la derivada de esto con respecto a x, esto con respecto a x, más la derivada de la segunda con respecto a x, o sea, a esto. Y a eso ya derivamos aquí. ¿Cuál va a ser la derivada? Recuerden, eso es x elevado a la n por el coeficiente 3 por 1, 3. Y luego, x elevado a la n menos 1 es x cuadrada. ¿Sí? Y luego, la derivada de esta constante con respecto a x es 0, por eso nomás ponemos 3x cuadrada. En la siguiente, la derivada de x a la séptima es 7 por 1, 7. X a la n menos 1, x a la 6. Y ya no tiene más. Entonces ahí lo dejamos y nos da que el resultado de esto es esto. ¿Sí? Veamos ahora la resta. ¿Sí? Quedamos que la derivada de la resta de dos funciones es igual a esto y vamos a poner esta función. F de x aquí sería 4x cuadrada menos 1 y g de x sería x a la quinta más 2. Puede ser cualquiera, no necesariamente a fuerza esto. Procedemos aplicando esta fórmula que la derivamos la primera con respecto a x y le restamos la segunda con respecto a x. Derivando esto, el n por 4, o sea, en este caso n vale 2, 2 por 4, 8. X a la n menos 1, queda x, nos queda 8x, porque la derivada de 1 con respecto a x pues 0. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, 5 por 1, 5, x a la n menos 1, x a la cuarta. La derivada de 2 con respecto a x es 0. O sea, esto es el resultado que nos da de esto. Proseguimos. La derivada de la constante con respecto a multiplicando a una función nos dice que saquemos a la constante y multipliquemos por la derivada de la función con respecto a x. Si aquí tenemos un ejemplo, si la constante vale 5 que multiplica la función y vamos a derivar esto con respecto a x, ¿qué hacemos? Sacamos la constante, ese 5 lo sacamos afuera, aquí lo sacamos afuera y derivamos lo de adentro con respecto a x. Aquí dejamos la constante y derivamos. 6 por 1, 6. X a la n menos 1 nos da x a la quinta. La derivada de 6x con respecto a x nos da 6. ¿Sí? Y aquí ya está el resultado. Aquí vamos a hacer la cuarta. La cuarta es la multiplicación de dos funciones con respecto a x. Vamos a cambiar el valor de las funciones. En este caso vamos a tomar f de x igual a 3x cuadrada
y g de x igual a x más 2. ¿Sí? Recuerden que esta función puede tener cualquier valor. Vamos a ver, ¿a qué es igual la multiplicación? A f de x por la derivada de g de x con respecto a x más g de x por la derivada de f de x con respecto a x. Sustituimos los valores. F de x, ¿cuánto vale? 3x cuadrada, lo ponemos acá. ¿Sí? Y derivamos la segunda, derivada de x más 2 con respecto a x, más g de x que vale x más 2 por la derivada de f de x que vale 3x cuadrada con respecto a x. Haciendo las operaciones, van a ver ustedes que el resultado nos va a dar 9x cuadrada más 12x. Y por último tenemos la división. Vamos a tomar los mismos valores estos. ¿Sí? Aquí tenemos que la división, y aquí deben tener mucho cuidado, que la división es, primero, abajo es g de x al cuadrado, o sea, él que está dividiendo, la función que está abajo dividiendo la ponemos acá al cuadrado. Y después la volvemos a poner acá arriba, g de x, por la derivada de la función f de x con respecto a x. Tengan mucho cuidado porque luego aquí hay muchos errores. No olviden, esta función que divide, aquí también está dividiendo, pero está elevada al cuadrado. Y luego esta misma función ya está aquí multiplicando la derivada de la función de f de x con respecto a x, menos la función de f de x por la derivada de g de x con respecto a x. Esto es la fórmula que vamos a usar para dividir dos funciones. Tomando estos valores de las funciones, ¿sí? Sustituimos valores. G de x vale x más 2, ¿sí? Por la derivada de f de x que vale 3x cuadrada con respecto a x, menos f de x que vale 3x cuadrada por la derivada de g de x que vale x más 2 sobre la derivada de x. Y abajo, como dije, ponemos la función g de x al cuadrado, que en este caso es x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Haciendo todas las operaciones vamos a llegar a este resultado, que es 3x cuadrada más 2x entre x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Amigos y amigas, espero que esto sea de su utilidad y hasta la próxima.